Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y Él se los concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una ocasión estaba leyendo un reportaje de personas que se olvidaron de que Dios es el centro de la vida, es el dador de la vida, y creyeron ser más que Dios. Por ejemplo, leía la anécdota de quien construyó el Titanic, este barco gigantesco, este barco lleno de lujo que venía de Inglaterra hacia Estados Unidos. Y pues cuando había la inauguración de este barco, él hizo una expresión, o dijo una expresión en frente de todos. Dice: ni Dios lo puede derribar, ni Dios lo puede tumbar. Expresiones como diciendo: pues yo soy más grande que Dios por lo que he creado, lo que hemos creado, miren. Y bueno, allí muchos le aplaudieron y muchos estaban emocionados y pues decían: pues no hemos visto cosa tan grande. Y después pasa una tragedia. Después vemos que este barco se hundió, no porque fue castigo de Dios. Yo creo que es una lección en la vida para la humanidad de decirnos: no te olvides, no te separes del árbol. Nosotros somos simplemente ramitas. El mismo artículo mencionaba de unos cantantes famosos, los Beatles, y que también decían: pues yo no necesito a Dios. Nosotros somos más que Dios. Y cuando se empiezan a separar de Dios, pues bueno, ya después sabemos que este personaje, el líder de este grupo, pues muere de una manera. Y uno se pregunta, pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Alguien que se cree otra vez como Dios. Y aquí podemos ver ejemplos.
de personas que quieren ocupar el lugar de Dios o creerse que son dioses. Y vemos esto también gobernantes políticos. Esos tenemos muchos ejemplos, muchos, actuales y en el pasado, que se han creído más que Dios y han perecido, o sea, o van a perecer como todo ser humano, porque se olvidan que somos hijos de Dios. No somos dioses, no somos los dioses, pero hay un riesgo grande de la persona cuando la fama llega a tu vida, ya seas como artista, cantante, como jugador, profesionista. Hay muchos que se les va como el piso, pierden el suelo, o alguno que le va bien en los negocios, en el trabajo, y creen que la felicidad lo puede dar el dinero, el poder. ¿Y cuál es el resultado? Pues los frutos de ellos pues pueden crear una cadena de hoteles, de restaurantes, pero al final pues todos fallecen, mueren, no se llevan absolutamente nada, nada. Y este es un riesgo que hay para todos los seres humanos, personas también que no tienen tanto dinero. Hay ideologías, los que viven de una ideología y la quieren implantar, imponer a los demás y negar a Dios, negar que la fuente de vida es Dios mismo. Y hoy la palabra de Dios nos lo pone bien clarito. Jesús, que define y dice: yo soy la verdadera vid, el Padre es el viñador. El Padre es el que da la vida, pues es aquel que está allí. Dice: si el sarmiento no da fruto en mí, él lo arranca, y el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Bueno, aquí hay una invitación a todos nosotros a preguntarnos: ¿dónde estoy yo en mi vida? ¿Dónde estoy parado? ¿Estoy realmente pegado a ese árbol, a esa vid que es Jesús, o no? ¿O quiero ir por mi rumbo? Porque nos puede suceder como a las rosas o las flores que tengo aquí enfrente del altar, muy bonitas, pueden estar allí 1 o 2 semanas, pero después, aunque las quiera plantar en el árbol, no van a dar fruto, van a morirse, no mueren, van a morir, porque se han separado del tronco. Así pasa con las rosas tan bellas, tan hermosas. Aunque algunos tratan de mantener más tiempo esa rosa como en vida. El otro día me enseñaban uno en un contenedor así de cristal y decían: una rosa que puede durar años, pero no tiene olor, no tiene nada. O sea, hay una cuestión artificial que se le pone. No tiene vida, no sirve de nada. Aquella que permanece quizás pierde los pétalos, lo externo, pero otra vez vuelve a renovarse cuando está pegada al tronco. Y esto es lo que pasa con nosotros en nuestra vida. Si nosotros permanecemos con el Señor, vamos a dar vida. Y muchos me preguntan: padre, pero yo rezo, yo estoy en la iglesia, pero sigo pasando tribulaciones en mi vida, sigo pasando pruebas duras. Les digo: bueno, las pruebas, las tribulaciones, las dificultades son parte de la vida para hacerte mejor. Hoy precisamente la palabra de Dios nos da la respuesta. Dice: el Señor es el que podar las ramas. No corta la rama, sino la poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto. No te poda para matarte, no te recorta y te dice: ya. Nosotros debemos de dejarnos que nos pode el Señor, que nos corte aquellas cosas que tenemos que mejorar en nuestra vida. ¿Cómo? Pues va a haber situaciones duras y difíciles, pero las situaciones duras y difíciles es nuevamente una oportunidad para nosotros de
confirmar nuestra fe, de renovarnos en la fe, de renovar nuestro compromiso de seguir al Señor, si es real o no es real. Y no es que el Señor nos pone pruebas por probarnos nada más, no. Te pongo esta situación para hacerte crecer, para hacerte mejor. Es como el entrenador que le pone retos a sus pupilos, a su gente que está entrenando, y le dice, bueno, ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer esto. Los prueba en el sentido para que aguanten la carrera o la prueba, porque al final van a quedar felices, se quieren el triunfo. Y esto es lo que quiere Dios de nuestra vida. Dios no quiere que nuestra vida sea una vida fracasada, una vida frustrada, una vida sin sentido. Es aquel que te dice, el entrenador al muchacho que está entrenando, corriendo, que se cansa con el sol, pero cuando le dice, vas a terminar la prueba, verás después. Cuando viene la carrera final, vas a darte cuenta que todo ese entrenamiento no fue en vano, que todas esas levantadas tempranito, todo ese sacrificio, toda esa disciplina tiene un precio, pues te va a dar también una recompensa en tu vida. En la vida espiritual es igual, el mantenerse con el Señor, mantenerse en la vida sacramental. Pues ¿cuántos de nosotros decimos, bueno, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Estoy recibiendo los sacramentos yo en mi vida, el sacramento de la reconciliación? ¿O vivo una vida que voy a la misa y duro años? Y les dicen, ¿cuántos años tienes sin confesarte? Ay, pues ya perdí la cuenta. Quizás desde que me casé, me decía el otro día un señor, precisamente ayer, me decía, no, les voy a ser sincero, padre, desde que me casé, no me he confesado. ¿Y cuándo fue eso? ¿Hace 2 años? No, padre, hace 35 años. Y le digo, ¿y qué pasa? Y le dice, sí, pues uno se descuida, uno cree que no tiene pecados, uno no hace cosas malas. Y le digo, en 35 años has vivido una vida de perfección. Y se quedó pensando y dice, no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En tus 35 años has participado en la Eucaristía. Pues de vez en cuando, pues ¿cuál es el resultado de tu vida espiritualmente hablando? Y allí analizando, pues veíamos resultados en su caminar y decía, pues es cierto, es verdad. Y esto nos puede pasar a nosotros igual en nuestro caminar. Si nosotros no permanecemos cerca del Señor, pues se va a secar esa rama, va a perder la fuerza, porque la savia, el alimento, pues es la palabra de Dios, es la Eucaristía, es ese recibir su gracia del Señor, del perdón, es el recibir por la fortaleza en la oración que te hace entender cuando estamos dudando, que muchas veces nos levantamos y decimos, ¿ya para qué voy a ayudar? ¿Ya para qué hago? ¿Ya para qué sirvo? Ya serví mucho, ahora yo mejor me quedo en mi casita. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en casita? 2, 3 semanitas y después vas a volver con un vacío profundo y vas a decir, ¿dónde está mi vida? Precisamente, pues es el Señor que te dice, hay situaciones duras, difíciles que vas a experimentar y vivir. Y esto lo hemos venido reflexionando todo este tiempo de Pascua en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera comunidad cristiana. ¿Qué fue? Pues sí, tenía momentos hermosos, bellos de compartir, ponían todo en común. Y todos compartían con un mismo espíritu, con una misma fe, pero también al mismo tiempo fue una comunidad que fue perseguida, una comunidad que la miraban mal muchos, y es una comunidad que constantemente se iba renovando en la fe. Y es por eso que aquí estamos después de 2000 años. ¿Por qué? Porque dejaron que el Espíritu Santo entrara en su comunidad, los guiara y pues realmente pues dieran frutos y vida. Estamos en este tiempo de Pascua, y el tiempo de Pascua precisamente es una invitación a permanecer en la fuente de vida, permanecer en ese árbol que es la vida, que es Jesús, para que podamos producir, dar fruto. Y es el mismo Jesús que dice,
cuando tú permaneces en mí, pídeme lo que quieras y te lo voy a conceder. Y aquí nos tenemos que preguntar nosotros, ¿por qué no suceden ciertas cosas en mi vida? ¿Por qué pedimos al Señor y a veces no recibimos lo que estamos pidiendo? Y es precisamente, te vas a dar cuenta, que a veces nos separamos, o muchas veces, o siempre, nos separamos de ese árbol que da vida. Nos acercamos nada más cuando es conveniencia. Y eso no vas a dar frutos si no estás pegado al Señor. El Señor te va a dar lo que tú necesitas si se lo pides, ¿sí? Esos son los frutos del Espíritu Santo. Pedir esos frutos del don de Dios. Y esto lo tenemos que pedir constantemente. El don de la sabiduría, el don del entendimiento, el don de la ciencia, el don de la fortaleza, el don de la piedad, el don del temor de Dios, el respeto a Dios. Qué hermoso, qué bello, para recibir los frutos, dar frutos en nuestra vida diaria. Hoy la palabra de Dios pues, nos hace esa invitación de permanecer en Dios, permanecer en Él, porque ya sabes lo que va a pasar si no permaneces en Cristo, pues vas a morir, muere tu fe. Así como la rama se quita del árbol, pues en unas 2, 3 horitas, en un día, 2 días, en una semana, se va a secar y pues no sirve más que para ponerla al fuego y nada más, porque no van a tener vida nuevamente. Déjate que también el Señor te poda, que el Señor pode esas ramitas que necesitas que te quite de tu vida. ¿Y qué son? Pues esos defectos que tenemos en nuestra vida, de nuestras personalidades, que a veces están allí constantemente y tenemos que cortarla, porque si las dejamos crecer, van a hacernos daño y hacen daño a las personas que están cerca de nosotros. Pidamos pues al Señor que el don del Espíritu Santo permanezca en nosotros para poder dar frutos en abundancia. ¿En dónde? En mi familia, en la comunidad, en la iglesia, donde quiera que yo me encuentre, pueda dar testimonio del Dios vivo. ¿Y cómo voy a dar testimonio? Dice, por los frutos se conoce el árbol. Cuando vean esa perseverancia que tú tienes, que tienes esa paz, que tienes esa confianza, que tienes esa esperanza, pues son los frutos que Dios te da para darlos a los demás. Pues que el Señor nos llene de su Espíritu para producir frutos abundantes en la vida. Así sea. Amén.